sacerdotes del Dios Altísimo, que el Señor les bendiga. Oremos a Dios. Dios de toda gracia y de todo favor, que nos has llamado a tu gloria eterna por medio de Jesucristo, venimos delante de ti a buscar una vez más tu rostro y tu favor, porque nada somos sin ti y nada podemos hacer sin ti. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, pero una vez más necesitamos de ti. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender tus maravillas. Danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender y pies para caminar en tu verdad. Danos un corazón que te ame y busque tus mandamientos. Queremos ser lo que tú quieres que seamos y hacer lo que tú quieras que hagamos. Gracias, bendice este mensaje, háblanos, enséñanos y que podamos recibir de ti todo lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuertemente, por favor, que tu palabra y por tu gracia, bendito Jesús. Aplaudimos al Señor. Murió el entrenador de baloncesto de la NBA, Bill Musselman, y en el año 2000 sucedió esto. Alguien que lo conocía estaba platicando con el hijo en el funeral y le dice: quiero contarte una historia. Y cuando él iba en la calle de 2 carriles, vio a un niño rebotando la pelota de básquetbol con la mano izquierda. Iba caminando a la orilla de la calle y le llamó la atención porque el niño seguía rebotando la pelota. Entonces esta persona, ya mucho mayor, por supuesto ya un anciano, detuvo el vehículo y le dice al niño: ¿y a dónde vas? Y él, sin dejar de rebotar la pelota con la mano izquierda, le dice: voy a Orville, Ohio. Y le dice: ¿sabes que queda a 15 kilómetros? Sí. ¿Y qué vas a hacer al llegar a Orville? Regresar, le dijo, rebotando la pelota con la mano derecha. ¡Qué determinación! ¿Sabes? Cuando quieras alcanzar un objetivo, necesitas tener una estrategia y debes esforzarte por alcanzarla. Debes de ser alguien determinado y debes ser valiente y esforzarte. Me gusta este pensamiento. Ora como si todo dependiera de la oración, pero trabaja y esfuérzate como que si todo dependiera de tu trabajo y de tu esfuerzo. El tema para esta noche es: sé santo. Tenemos un desafío, y es que nuestro Padre Celestial nos ha llamado a ser como Él. Sed santos porque yo soy santo. Y quiero que te aprendas esta frase y se haga real en tu vida. Sepárate del pecado, allégate a Dios. ¿Podemos escribirla y repetirla? Repítela conmigo. Sepárate del pecado, allégate a Dios. Vas a aprender que es necesario, para poder llegar a ser como nuestro Dios, hacer tu parte. Quiero decirte que en todas las experiencias espirituales, no solo son instantáneas, también son progresivas, pero tú debes comprender que hay una parte que te corresponde a ti y hay una parte que le corresponde a Dios. Saber eso. En un yugo, Jesús es el buey con mayor fuerza. Tú y yo somos como ese novillo que acaban de ponerle en yugo. Me llamó la atención cuando alguien miraba cómo querían entrenar a un novillo para que jalara, ¿verdad? O para que llevara el yugo y pudiera arar. Y lo que hacen es que le ponen a un buey fuerte, grande, y le ponen a la par a un novillo. Porque realmente lo único que va a hacer el novillo es seguir al buey grande y fuerte. El evangelio es un evangelio donde tú caminas a la par de ese buey fuerte y poderoso que representa a Jesucristo. Así que debes de saber que aunque la gracia de Dios
es una virtud que proviene de Él, debes entender que hay una parte que tú tienes que realizar en el proceso. O sea que no es un asunto donde Dios lo va a hacer todo, no, tú tienes que hacer una parte. Algo que es interesante es cómo Dios pide cosas, hermanos, y aparentemente esas cosas que está pidiendo como que si fueran imposibles alcanzarlas. Por ejemplo, 2 versículo 38, cuando Pedro está predicando el sermón y Dios toca por medio del Espíritu Santo a los oyentes, los hermanos están compungidos y entonces le preguntan a Pedro: varones Galileos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ellos estaban compungidos, y entonces viene Pedro y les responde en el verso 38: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que Dios le dice a través de Pedro: arrepentíos. El apóstol Pablo les dice: hermanos, un día vamos a ser juzgados, pero Dios quiere que todo hombre se arrepienta. Amén. ¿Y el arrepentimiento no es un don de Dios? Segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 25 dice que el Señor debe enseñar con mansedumbre para corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentimiento es un don de Dios, no puede ser producido por el hombre. Bueno, y entonces, ¿por qué pide Dios que se arrepientan si el arrepentimiento proviene de Dios? Porque el hombre necesita comprender que él debe tomar decisiones. El hombre debe de realizar acciones. El hombre le ha sido dado el libre albedrío, y aunque hay cosas que no puede hacer, hay cosas que sí puede hacer. Vas a aprender que solo Dios puede volverte santo, pero vas a aprender que tú sí puedes santificarte. Voy a repetir eso. Vas a aprender que solo Dios puede volverte santo, pero tú debes santificarte. Amado, tenemos un gran llamado. Claro, Dios nos va a ayudar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 23 y 24. El Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien os llama, el cual asimismo lo hará. Ya ve, pastor, yo no me tengo que santificar, es Él el que me va a santificar. Recuerda, todas las experiencias, aunque son por gracia, nosotros debemos de poner nuestra parte. Si quieres ser santo, vas a tener que trabajar y esforzarte para poder llegar a serlo. Dios va a hacer su parte, pero tú debes hacer la tuya. Amén. Dios iba a resucitar a Lázaro. ¿Podía Dios mover la piedra? Y lo demostró. A ver, ¿en qué parte de la Biblia Dios ha movido piedras, chiquitas y grandes? Cuando resucitó el Señor Jesús era una piedra grande, pero cuando quiso derribar a Goliat, usó una piedra pequeña. Así que Dios puede usar piedras pequeñas y grandes, pero en la resurrección de Lázaro Él no quiso moverla. ¿Por qué? Porque Dios va a permitir que en el milagro tú hagas la parte que puedes hacer y Dios haga la parte que tú no puedes hacer. Ellos podían mover la piedra, lo que no podían hacer era resucitar a Lázaro. Pero cuando ya lo resucitó, Lázaro, ¿cómo salió? Así. Y salió atado. Y llega Lázaro. ¿Y qué dijo Jesús? Desaten. ¿Por qué no le hizo Jesús algo así como: miren esto? Y entonces las vendas. Y Lázaro. ¡Tarán! Porque no funciona así el evangelio.
En el Evangelio tú trabajas con Dios. ¿Sí? Hay una parte que va a ser Él, hay una parte que tú vas a hacer. Por eso es que cuando llegas al trabajo tú le dices: Señor, ya estoy aquí. Ahora vamos a cambiar la expresión. Hoy vamos a decir: ya llegamos. Aquí está tu siervo, estamos listos para bendecir a todos estos por los cuales Jesucristo derramó su sangre. Aleluya. Entonces debes estar claro que hay una parte que tú vas a hacer y hay otra parte que la va a hacer Dios. Aunque Cristo murió en la cruz del Calvario, si el hombre no confiesa con su boca, no lo invita a entrar al corazón a Jesús, no va a ser salvo, aunque Dios haya enviado a su Hijo a morir y haya pagado por sus pecados. ¿Sí? Ok. Entonces, en este proceso de ser santificados, hay una parte que tú debes hacer. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. Tú debes hacer tu parte y Dios va a hacer la suya. A la iglesia de Dios que está en Corinto les llama santificados en Cristo Jesús. Pero no solo le llama santificados, les habla de un llamado. ¿Cuál es el llamado? A ser santificados. Bueno, ¿y que no ya está santificado pues? Ok, entonces si tú eres santo, debes convertirte en un santulón. No, ¿verdad? Debes de ser más santo y debes crecer en la santidad. Hermano, debes de crecer en la gracia. Debes de crecer en la santidad. Debes de crecer en el conocimiento. Debes de crecer en la verdad. Debes de crecer en todas las áreas, ¿de acuerdo? Así que queremos ser santos, sabemos que Dios va a santificarnos por completo, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte. Así que quiero ahora hacer la diferencia entre santidad y santificación. Ok, la santificación es externa y tiene que ver con acciones. La santidad es interna y tiene que ver con carácter y el fruto del Espíritu. Pero vas a darte cuenta que tú vas a tener que santificar el espíritu, el alma y el cuerpo. Así que repitamos: santificación es externa, santidad es interna. Tú vas a poder santificarte, pero no vas a poder producir santidad. Es Dios quien produce santidad. Cuando Dios te hace santo, Él coloca su naturaleza en ti. ¿Cuál es la primera santificación que Dios hace en ti? O la primera vez que impartió su santidad, llamémosle así para no confundirnos. Cuando nacemos de nuevo. Romanos capítulo 5 versículo 5. Dios derrama en nosotros su amor, porque parte del fruto del Espíritu Santo es el amor. Dios reparte una medida de fe. Así que cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios imparte su naturaleza y recibimos una medida de fe, pero también recibimos una medida de... No trajeron balas. Recibimos una medida de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, crecer en la santidad es crecer ¿en qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando Dios te hace crecer en la santidad, Dios te hace crecer en el... No, ya estuvo, ¿verdad? Dios te hace crecer en el fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, tú no puedes crecer en amor. Y aquí viene la religiosidad. ¿Sabes cuál es la religiosidad y cómo Satanás hace que la gente se frustre? Le pide que se esfuerce en las cosas que aunque se esfuerce no sirve para nada. A ver, ¿cuántos de aquí pueden esforzarse y acongojarse para añadir un codo a su estatura? A ver, si nos ponemos y digamos, hagámosle así. No vas a crecer, pero puedes correr peligro. Te puede pasar un accidente. Así que
por esforzarse, por crecer. No se puede. Entonces la religión va a decirte: esfuérzate por producir amor, esfuérzate por fe, por paciencia. No se puede. No puedes esforzarte por crecer espiritualmente. Tú no vas a lograr crecer en santidad. Eso Dios lo puede hacer, pero sí puedes esforzarte por santificarte. Y eso significa hacer acciones, tu parte, para que Dios haga la suya. Aleluya. Ahora bien, solo con tu parte no es suficiente. Si Él no extiende su mano, hermano, no funciona nada. Un buen ejemplo de la gracia de Dios es Esther. Hermanos, tú puedes ver en Esther un ejemplo de la intercesión. El pueblo judío estaba amenazado por el engaño y la mentira de Amán, ¿verdad? Y mandaron a destruir a todos. La historia que se encuentra en Esther. Pero llegó el momento donde Esther se puso en ayuno y quería hacerle una petición al rey. El problema era que no le tocaba presentarse delante del rey. Y si ella se presentaba en un tiempo que el rey no la había llamado, hermano, la mataban. Así que Esther dijo: si muero, que muera. Viene Esther, se presenta delante del rey y llega delante del rey. ¿Y cuál era la única manera de ser salva? Que el rey extendiera su cetro. Ahí tú puedes ver, Dios escuchó, Dios obró a favor del pueblo judío, pero alguien tuvo que hacer algo. O sea que si tú no haces nada, Dios no se va a mover en esta tierra. Tú tienes que hacer tu parte y Dios va a hacer la suya. Por ejemplo, tú quieres ver tu vida transformada, la vida de los demás transformadas, tienes que hacer tu parte, tienes que orar, tienes que predicar, tienes que enseñar. Me dice un pastor: ¿sabe qué? Yo ya no quiero orar por los enfermos. ¿Y por qué, Leo? Porque me tienen miedo. ¿Cómo así? Sí, me tienen miedo. Es que fíjense que ya son varias ocasiones, hasta me llevan la cuenta. Me dijo: cuando alguien está enfermo, a punto de morirse, me llaman. Y yo he llegado y después de que he orado se han muerto. Entonces un día yo supe de alguien que estaba enfermo y dijeron: díganle al pastor que venga. Y dijeron: no, porque cuando él ora se mueren. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que tú tienes el poder para orar para que alguien se muera? No. Bueno, déjame cambiártelo. ¿Tú tienes el poder para orar para que alguien se sane? No. Tú no tienes ni el poder para que alguien sane, ni tienes el poder para que alguien se muera. Entonces, ¿por qué orar? Porque soy su hijo y Dios me ha mandado a orar. Y aunque yo no pueda sanar a alguien, y aunque yo no pueda matar a alguien, mi parte es orar. Si no sana, de todas maneras en mí no hay poder, pero en Él sí hay poder. Así que mi parte es orar. Así que no te canses, no te sientas mal. ¿Y qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Que oré y no se sanó? No, con confianza dile: sanate. Con confianza, ora, que es Dios el que se puede mover. Y déjame decirte algo: si tú no oras, probablemente nadie se sane, pero si oras, vas a ver a muchos. Ay, a veces la gente dice: ese es un hombre de fe. Les voy a contar una historia de un hombre de fe, para que miren su gran fe. Le llaman al pastor y le dijeron que se había fallecido una persona, había muerto. Y llaman al pastor para orar. Y él sintió en su corazón, ¿verdad?, que debía arrodillarse, y ahí estaba el cadáver. Hermanos, y él llega y se arrodilla, ya tenía algunas horas de muerto, ¿verdad?
y se arrodilla y está orando al Todopoderoso. Señor, ten misericordia, ayuda, obra a tu favor. Y cuando está orando, resucita el muerto. Y él se asusta porque no estaba esperando que resucitara. Ven los hombres de fe. Ese otro hombre de Dios que Dios lo usaba para hacer milagros, ¿verdad? Y sintió del Señor que iba a haber una noche de milagros. Entonces anuncia: hermanos, traigan los enfermos porque mañana hay noche de milagros. Y llegaron. Y entonces la primer persona que pide sanidad es alguien que no podía caminar porque tenía una pierna muy chiquita, muy corta. Y él, cuando la mira, pero Dios le había dicho, pero él, afligido, le dice que la pongan enfrente, ¿verdad? Y todo el mundo estaba viendo. Entonces dice él que se puso a hablar en lengua porque él estaba afligido, él no sabía qué hacer. Y se pone a orar en lenguas y no dejaba de orar en lenguas y nunca empezaba a orar por la muchacha. Y él va a orar en lenguas y pidiéndole a Dios misericordia porque no sabía qué hacer. Y en lo que él está afligido orando en lenguas, la iglesia empieza a aplaudir porque Dios le hizo crecer la pierna a la niña y empezó a caminar en el escenario. Y él ni siquiera había orado. Los hombres de fe. ¿Cuántos hombres de fe hay aquí? Ok, ese es un mensaje. Ora, testifica, predica, haz tu parte. Ok, ahora bien, estas fueron ilustraciones para mostrarte que tú debes de hacer una parte, pero lo que hoy nos corresponde es que tú debes de hacer tu parte para santificarte. Tú debes de hacer tu parte para que la naturaleza de Dios esté en tu espíritu, esté en tu alma y en el cuerpo. Claro, en el cuerpo no vamos a recibir su gloria, sino hasta en la resurrección. Y si tú alcanzas madurez, vas a recibir el 100% de la gloria de Dios, porque vas a llegar a ser un padre o madre espiritual. Pero debes entender que debes de hacer tu parte, por favor. Josué capítulo 3, verso 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas. ¿Qué dice? Mañana con vosotros. ¿Cuál es la bendición de santificarse? Por favor, yo estoy emocionado aquí. Usted, ¿qué va a hacer Dios? No digas así, maravillas. No, ¿qué va a hacer Dios? Maravillas. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Santifícate. Dios te quiere usar poderosamente. No lo mereces, no lo merezco, pero es su plan. Santifícate. Hay una frase que yo dije al principio: sepárate del pecado, allégate a Dios. Vas a aprender a separarte del pecado, espíritu, alma y cuerpo, y vas a aprender a llegarte a Dios en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Vamos a repetir eso, porque el proceso de santificación es triple: es espíritu, alma y cuerpo. Debes separarte del pecado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, y debes aprender a llegarte a Dios en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Ok, anota solo como demostración bíblica, 1 Corintios 6:20. Ahí dice que hemos sido comprados por precio y debemos glorificarle a Él en el cuerpo y en el espíritu. Así que tu cuerpo y el espíritu deben ser utilizados para glorificar a Dios. Y dice en el verso 20 al final: los cuales son, ¿de quién es tu cuerpo? De Dios. Y Él lo quiere usar para glorificarse. Aleluya. Ahora bien, en Marcos 12:30 se dice que debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que realmente todo tu ser debe ser para la gloria de Dios. Es de Dios para su gloria. Amén. Ok, ¿cómo entonces llegamos a ser santos? ¿Cuál es mi parte? Voy a insistir nuevamente: solo Dios puede hacerte crecer en el fruto del Espíritu, pero hay algo que tú debes hacer. Cuando tú leas la Biblia, puedes aplicar Hebreos 1:9
y te vas a dar cuenta que hay una doble situación. Tú debes aprender a amar la justicia y debes aprender a aborrecer la maldad. Debes aprender a separarte del pecado, pero debes aprender a llegarte a Dios, ya sea en gratitud, en alabanza, en adoración, en obediencia. ¿Sí? O sea que no solo dejas de hacer lo malo, debes hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando estés pensando en dejar de hacer algo, debes también pensar en comenzar a hacer algo. Voy a repetirlo. En ese proceso de santificación hay acciones que tú debes de realizar. Acciones que afectarán al espíritu, acciones que afectarán al alma y acciones que afectarán al cuerpo. Y vamos a utilizar la palabra de Dios como una guía para apartarnos del pecado, pero para llegarnos a Dios. Dejar de hacer algo incorrecto para hacer lo recto que la palabra de Dios establece. Amén. Porque vamos a amar la justicia, pero vamos a aborrecer la maldad. Los que aman la justicia son como Lot. Pueden caminar justamente, pero al no aborrecer la maldad, no se apartan de Sodoma, no se apartan de la compañía de los malos. Solamente santifican sus acciones, pero no su interior. Lot fue una persona que, aunque caminaba justamente, no fue tratado internamente, no fue tratado el amor por el dinero. Él era un biznero, ¿verdad? Él era alguien que quería negocios y no le importó prosperar en Sodoma y Gomorra. A diferencia de Abraham, él sí era santo, que no quiso recibir absolutamente nada del rey de Sodoma cuando él los liberó. Así que vas a darte cuenta que Dios puede usarte a liberar a sodomitas y no recibir nada de ellos. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, entonces yo necesito que comprendas, ¿verdad?, que en este proceso de santificación hay cosas que tú tienes que hacer. Dios va a transformarte, pero hay cosas que tienes que hacer. Y el primer verso que vamos a considerar que nos va a ayudar a santificarnos se encuentra en Salmos 1, 1 y 2. Y esto es algo tremendo que nos va a ayudar como una guía para que puedas santificarte. Acuérdate que la meta es santificarte por completo. Pero te doy esto para que aprendas cómo debes aplicar la palabra de Dios a tu vida. Cuando tú estés leyendo algo que Dios está enseñando, debes identificar cuáles son las cosas malas, pero cuáles son las cosas buenas que deben sustituir las malas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. 1, anota, consejo de malos. Nunca busques la sabiduría del mundo para resolver tus problemas. Nunca. No busques el consejo de aquellos que practican el pecado. Yo tenía a alguien que me dijo: ¿sabes qué, pastor? Yo quiero ser tu consejero. Eso es lo que yo quiero ser. Y era un carnalote pagano y no era consagrado, pero él quería ser mi consejero. No, yo no quiero el consejo de los malos. Yo quiero el consejo ¿de quién? De mi esposa. Qué bonito se oye, ¿verdad? No. Mi esposa es una mujer sabia. He visto cómo ella ama los proverbios. He visto ella cómo ama la santidad. He visto cómo ella ama la justicia. Yo quiero consejo de hombres y mujeres así. No de los malos. Así que si alguien practica la maldad y la iniquidad, descalifícalo en aquellos a quienes vas a pedir tu consejo. ¿Habla bonito? No sirve. ¿Cómo tiene que vivir? Bonito. No es hablar bonito, es vivir bonito. Es una persona santa. Yo conocí a un hermano, ¿sabes cómo le habían puesto de apodo a este hermano? Alma negra. ¿Creen que era un buen cristiano en su trabajo? No, yo no quiero que me pongan alma negra, ¿verdad? Yo tengo compañeros que a unos le pusieron el diablo. ¿Y cómo te dicen a ti? No me digas, no me digas.
Entonces, apártate del consejo de los malos. Ok, entonces tú identifica, ¿verdad?, quiénes son malos. Y tú, no, a este no le pido consejo. Ok, eso es lo malo. No escuches el consejo de lo malo. Pero ¿cuál es la parte recta? Busca a los sabios. Y busca el consejo de sabios. Busca el consejo de gente que camine en santidad. Busca personas que sean un ejemplo en tu caminata, por lo menos si quieres vivir para Dios. Busca personas que vivan la palabra de Dios y a ellos pídele consejo. ¿Se acuerdan esa vez, verdad, que el hermano llegó a impresionarme y yo salí impresionado porque me dijo que él había estudiado la glosolalia? No lo puedo olvidar, es que le digo, hermano, ¿qué es eso, la glosolalia? Me dijo, es hablar en lengua. Le digo, ¿y tú hablas en lengua? No, me dijo. Entonces no quiero tu ayuda. Yo quiero que alguien que me ayude, que sepa hacer lo que yo necesito. Así que no consejo a los malos, pero sí consejo de los que caminan en justicia y santidad. 2, apártate del camino de los pecadores. ¿Qué significa eso? El camino es lo que yo hago siempre. No practiques el pecado porque la práctica hace al maestro. Identifica delante del Señor qué hacen los malos y lo haces tú. Identifica qué hacen los pecadores. Y si así se ríen los pecadores, entonces tú también. ¿Sabes qué alguien dijo? Mira los libros que leen los necios y no los leas. Mira los lugares que frecuentan los necios y no los frecuentes, porque el que anda con sabios, sabio será. Así que identifica cuáles son las prácticas de los malos y no la hagas. No hagas nada que practiquen los malos, porque los malos practican la injusticia, la maldad, la iniquidad. ¿Sí? Si hacen cosas buenas, ok, no hay problema en imitar lo bueno en cualquiera, pero no la maldad. Así que mira tú si estás practicando esas cosas para no hacerlas. Ahora bien, si no se practica la maldad, estamos buscando ya cómo santificarnos, que hay que practicar la justicia. Señor, ¿cuáles son tus obras? ¿Qué quieres que practique? ¿Qué quieres que? Hermano, es maravilloso practicar. Yo recuerdo, hermanos, que cuando me tocó la alabanza y la adoración, qué difícil fue para mí, porque me crié en una iglesia que no decía aleluya, hasta tuvieron que ir a concilio para ver si podían decir aleluya y gloria a Dios. ¿Se imaginan? Tuvieron que ir a concilio para ver si se podía tocar instrumentos, y yo entiendo porque ni modo, ¿verdad? Así que yo no estaba acostumbrado a danzar, no estaba acostumbrado a... Hijo, ¿me ayudas por favor con la guitarra? No estaba acostumbrado, hermanos, a hacer nada. Entonces, cuando era la hora de aplaudir, me metía las manos aquí y yo me sentía con cabeza de burro, así de grandota la cabeza, y la gente aplaudía. Y una de las personas que me caía mal, me voy aquí a sincerar, era Silvia. Nunca te lo había dicho, pero hoy vas a saberlo. Ellos fueron una bendición porque ellos fueron las personas de las que Dios utilizó para sembrar en nosotros alabar a Dios. ¿Te acuerdas allá en el Jefferson? Ellos tenían un grupo de alabanza que se llamaba Judá. Ahí fue que yo la conocí. Bueno, ustedes ya saben cómo es Silvia, ¿verdad? Y ellos tenían una libertad que yo no tenía, entonces me caía mal. ¿No que les ha pasado que a usted le cae mal a alguien que tiene una libertad que ustedes no tienen? ¿Verdad? Me daba risa, estaba con el pastor. Esto está buenísimo. Con el pastor Alan Clayco. Y él, eso me dio risa porque uno se topa, hay un montón de Silvias allá afuera, fíjense. Y el pastor Clayco nos estaba contando, ¿verdad?, que él al principio no alababa al Señor, y había una ancianita que saltaba y danzaba y alababa, y él todo quieto, y agarró un pañuelito y se le acercó y le dijo: tieso. Y seguía danzando. Y dice que él estaba enojado, y la ancianita seguía y se le acercaba y decía: tieso. Y dice él: sí, yo era tieso.
Pues todos de alguna manera estamos así, ¿verdad? Atrapados. Pero gracias a Dios por las Silvias que Dios levanta, que nos impulsan. Y yo me acuerdo, dije, vaya pues, voy a danzar si tú quieres que dance. Pero le dije al Señor, no solo era problema para mí aplaudir, ya no digamos danzar, pero llegó el día donde dije, no, yo tengo que obedecer tu palabra. Le digo, Señor, pero no quiero que nadie me enseñe. Pero me dice el Señor, eso no es así. El Espíritu Santo ha sido enviado para enseñarte todas las cosas. Y le digo, Señor, ¿y qué hago? Mira a otros cómo danzan, me dijo, y aprende. Y yo, hermano, me dio vergüenza. Y en la primera manera de danzar le llamamos la del conejo, así. La del conejo. Y yo me sentía tan ridículo, ¿verdad? Pero ni modo, aprender a hacerlo aunque sea como el conejo, ¿verdad? ¿Y tú danzas? ¿Cuántos de aquí danzan? ¿Ya danzan? ¿No danzas? Tieso. Hermano, en el nombre de Jesús, destiésate. Finalmente me humillé delante del Señor y le pedí que me perdonara, que me ayudara. Y Él empezó a obrar esa área. Practica la danza. Hay gente que necesita tumpis, tumpis, tumpis para danzar. ¿Sabes qué es tumpis? No, pide revelación que es tumpis. Y si no tiene tumpis, no tiene tum, 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 tum. Y si no tiene tumpis y tum, 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 no danzan. Me impresionó cuando supe que Smith Wigglesworth era un hombre que al levantarse danzaba delante del Señor. Yo recuerdo cuando vi una hermana siempre deprimida, siempre toda angustiada, y aquí vengo, pastor, otra vez. Ay, ¿verdad? Así que le llamo a mi oficina, vente, le dijo, venite, pues, para que yo te voy a decir qué vas a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Me dijo, vas a hacer lo que yo te diga. ¿Sí? Sí. Dancemos, le dije yo. ¿Qué? Sí, dancemos. Empecemos a hacer, dancemos delante del Señor. No puedo. Danza, y acá se decía danza. No llegué a eso. Pero le dije, danza. Y empezó a danzar. Hermano, fue increíble. En unos minutos y en unos momentos, después de estar deprimida, empezó a alabar a Dios y a llorar. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Hay gente, hermano, que está tan deprimida en la casa. Párate a danzar delante del Todopoderoso. Celebra porque Él es bueno, grande y maravilloso. Aprende a orar. Practica la justicia. Practica la danza. Practica el cántico nuevo. Practica el cántico de Jehová. Dile, ¿cómo viven los justos? ¿Qué es lo que deben hacer los justos? Y practícalo. Amén. Apártate de la silla de los escarnecedores. No tengas comunión con los que se burlan de Dios. No tengas comunión con esa gente que vive y practica la maldad. Ellos quieren ser así. No tengas comunión con los que aman el adulterio. Con los cristianos que se llaman cristianos pero son ladrones, adúlteros. No hay que comer con ellos. Así dice Corintios, léelo, capítulo 5 y capítulo 6. No tengas comunión con los que practican la iniquidad. Amén. Así que busca hombres que amen. Júntate. Así como se juntan a decir chistes. ¿No se han fijado? Hermano, hasta hay canales de chistes hoy en día. Hay canales de pornografía. Hay canales de deportes. Se juntan a hablar mal, se juntan a beber. ¿Por qué no te consigues un par de piadosos y te juntas a orar? Y te juntas a adorar. ¿Sabes qué? Qué lindo es juntarse. Juntémonos a hablar la palabra de Dios. Yo amo el book club de mi hija y a todas las chicas que llegan, porque se ponen a platicar y a comer.
Sí, a veces he visto unas comidas tan ricas, ¿verdad? Y veo cómo comparten. Qué maravilloso es tener comunión con los santos. Ten comunión con los santos, ten comunión con los santos. Júntate, no con escarnecedores, no con gente que ama la maldad. Hermano, para santificarte vas a necesitar hacer tu parte. Tu parte entonces es desarrollar actividades que afecten el espíritu. ¿Qué afecta el espíritu? Lo que oyes. Porque las palabras son espíritu y son vida. ¿Qué afecta el alma? Lo que miras y lo que piensas. Porque Eva, cuando vio el fruto prohibido, lo codició. Tú tienes que aprender a poner tus ojos en las cosas de Dios. ¿Sabes que ver es sinónimo de entender la palabra? Porque Esdras dijo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando tú aprendes a entender la palabra, empiezas a entender las escrituras, aprendes a ver a Dios, vas a llegar a enamorarte de Él. Porque hay que poner los ojos en Jesús. Santifica el cuerpo. Pregúntale a Dios qué acciones quieres que hagas. Aprende a testificar, aprende a predicar, aprende a enseñar, aprende a hacer las obras que Dios diseñó de antemano para ti. Pídele a Dios: Señor, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? Quiero concluir con esto. Estábamos en un campeonato latinoamericano. Yo jugué béisbol y fuimos a un país e íbamos a jugar con otros países. Esto fue en Honduras. Fue bien impresionante porque fuimos la primera delegación a Honduras después de la guerra contra ellos. Entonces era bien impresionante porque no sabíamos si iba a haber represalias de parte de los hondureños. Entonces quien determinaba si jugábamos o no era el Estado Mayor. Iba un coronel en la delegación. Se imagina que bien impresionante, coronel o mayor, no recuerdo, no, mayor en ese tiempo. Impresionante y bien emocionante. De hecho, cuando íbamos desfilando y nos hablaron: nunca van a quitarse las chumpas que decían El Salvador. Nosotros nos sentíamos los diplomáticos y así las pirrungadas. Pero nos sentíamos, ¿verdad? Y cuando íbamos desfilando en las calles, helicópteros iban arriba nuestro, cuidándonos. Así que nosotros nos sentíamos: aquí están los salvadoreños, ¿verdad? Cuando llegamos al estadio fue impresionante porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si nos iban a gritar ¡bú! A saber de qué, ¿verdad? Ustedes saben cómo son los estadios. Y entonces paran el juego y dicen: señoras y señores, en este momento está entrando la delegación del Salvador. Y empezamos a entrar y empieza todo el estadio a aplaudir, hermanos. Y aplaudían y aplaudían. Un montón de salvadoreños vivían en Honduras. Pero nos aplaudieron. Bueno, lo que les quiero contar de la historia es que los uniformes eran tan bonitos, nuevitos, y decían El Salvador, preciosos, blanco y azul. Entonces tú podías cambiar blanco con azul o azul con blanco, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo que hicieron? Mañana entreno. Y había llovido. Y se ponen los uniformes nuevos, el blanco. Así que nos fuimos con el uniforme y empezamos a practicar barridas, a tirarse y de cara. Y pegamos una ensuciada. Hermanos, quedamos sucios hasta más no poder. Y dijeron: los uniformes no se lavan. Y con esos uniformes juegan mañana. ¿Por qué? ¿Porque eran chucos? Bueno, tal vez sí. No. Eran muy inteligentes.
Ellos sabían que debido a la vanidad, no se ha fijado uno cómo anda cosas nuevas. A veces ves algo nuevo y uno no. Bueno, por lo menos yo, ¿verdad? Uno quiere lucirlo. Ellos querían que nos esforzáramos en el juego y no querían que nada evitara que diéramos lo mejor de nosotros. Ellos sabían que si los uniformes estaban muy limpitos, no nos íbamos a querer tirar. Pero si ya estaban sucios y apestosos, entonces ya se ensuciaron, que se ensucien. Y ganamos el primer partido. Fue bien tremendo. Hermanos, hay cosas que van a impedirte que des lo mejor de ti. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Debes de pedirle a Dios que te quite todo lo que te impide esforzarte. Claro, yo sé, Dios nunca va a poder hacer nada. Bueno, Él es Dios, puede hacer cualquier cosa, pero su plan es hacer si tú haces tu parte. Haz tu parte y dile a Dios: permíteme esforzarme y quítame todo lo que me impida no esforzarme completamente. Hermano, nosotros, pues como yo me fui en la selección, ¿verdad? Nos enseñaban salir al campo corriendo, terminar corriendo. Y era bien lindo ver a todos los muchachitos, hermanos, que era la hora de irse al campo, todos corriendo a sus posiciones, todos. Verán qué feo se miraba alguien. Ese no, rapidito lo sacaban, ¿ya? Rapidito lo sacaban. Yo vi a uno que la quiso hacer de chistoso. Pegaron un gran batazo y él, de chistoso, caminando iba. Y era bueno. Y así de bueno lo mandaron a la banca. Y lo sacó el entrenador. Esfuérzate. ¿Cómo estás haciendo tú para oír la palabra? ¿Qué estás haciendo para poder todo? ¿Te estás esforzando? Haz tu parte. Esfuérzate en el área del espíritu. En el área del alma, en el área del cuerpo. En el espíritu, esfuérzate en oír la palabra, porque la palabra es espíritu. En el área del alma, esfuérzate en ver, en entender. Y en el área del cuerpo, esfuérzate en hacer. Y deja que Dios te santifique. Haces esas tres cosas y Dios va a santificarte. Ponte de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser santos como tú eres santo. Queremos hacer nuestra parte. Ayúdanos. No queremos ser negligentes ni perezosos. Queremos ser esforzados y valientes. Que podamos separarnos del pecado, pero allegarnos a ti. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a poder consagrarnos, a realizar las acciones en el área del espíritu, las acciones en el área del alma, las acciones en el área del cuerpo. Padre, que cada día nos podamos sentar delante de ti y que no vivamos nuestra vida sin rumbo, que programemos qué acciones voy a hacer en el espíritu. Voy a leer, voy a estudiar. ¿Qué acciones voy a hacer en el alma? ¿Qué tema necesito entender? ¿Qué acciones debo hacer con mi cuerpo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Permite que hagamos las acciones que tú quieras y que hagamos nuestra parte en este proceso de santificación, separándonos del pecado, pero allegándonos a ti. Dinos qué hacer, tanto en el espíritu, en el alma como en el cuerpo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.